Rusia ha estado atacando nuevamente el sector energético de Ucrania. Los ataques han provocado cortes de energía de emergencia en varias regiones, incluida la capital, Kiev, y su región circundante. Las ciudades ucranianas están siendo atacadas con nuevos misiles esta mañana, mientras Moscú celebra el Día de la Victoria, la festividad estatal más importante de Rusia. Comenzamos en Kiev. La ciudad de Kharkov ha sido considerada durante mucho tiempo como uno de los objetivos más importantes de Vladimir Putin. Como la segunda ciudad más grande de Ucrania y ubicada a solo 30 kilómetros de la frontera, fue uno de los principales objetivos que Rusia intentó conquistar durante la invasión de 2022. Aunque el primer intento fracasó, el Kremlin nunca abandonó su deseo de controlar esta región. De hecho, la parte más crítica del plan ofensivo de Rusia para la primavera y verano de 2022 se centró en este frente. Su objetivo era establecer una zona de amortiguamiento alrededor de Vovchansk. Según Reuters y varios analistas militares occidentales, Rusia quiere proteger el óblast de Belgorod de los ataques de artillería y drones de Ucrania, mientras se acerca poco a poco a una posición lo suficientemente cercana como para bombardear Kharkov. Putin cree que si logran tomar el pequeño pueblo de Vovchansk, será más fácil lanzar ataques terrestres contra la ciudad. Por eso Rusia está dispuesta a pagar un alto precio. Desde finales de 2025 reunieron una gran fuerza en la región, incluyendo la 69 División de Infantería Motorizada y las conocidas fuerzas Akhmat de Kadyrov. Usaron la táctica de infiltración de pequeños grupos y una presión constante de artillería para desgastar a las fuerzas ucranianas. Esta estrategia tiene tres objetivos. Primero, evitar que Ucrania traslade fuerzas hacia Donetsk. En segundo lugar, obtener nuevo territorio en el óblast de Kharkov. En tercer lugar, mostrar en la televisión rusa que defendieron con éxito sus propias fronteras. Pero entre abril y mayo de 2026, Ucrania cambió la situación mediante una contraofensiva intensa. Vovchansk, que está a solo 5 kilómetros de la frontera, ya no fue una vía para el avance de Rusia, sino que se convirtió en un frente de batalla sangriento que arruinó los cálculos del Kremlin. El protagonista de este avance fue el 23º Batallón de Asalto de la Guardia Nacional de Ucrania. A pesar de lo difícil del terreno, lograron limpiar con éxito las posiciones defensivas de Rusia. Según declaraciones oficiales, esta es la primera vez en muchos meses que Ucrania, que llevaba mucho tiempo a la defensiva, lanza una contraofensiva significativa en esta región. Para entender la dificultad de esta misión, imaginen cómo se ve el campo de batalla. Vovchansk está devastada por meses de combates. El lugar está lleno de minas terrestres, edificios destruidos y drones que siempre vigilan desde arriba. Bajo estas condiciones es más peligroso atacar que defender, porque el enemigo puede verte y alcanzarte fácilmente. En los videos publicados por el regimiento se pueden ver unidades ucranianas, junto con algunos voluntarios extranjeros de América Latina, luchando en bosques densos y casas derrumbadas. El resultado, Ucrania logró un gran avance en los alrededores. Staritsya está a solo 4 a 5 kilómetros de la frontera con Rusia. Por eso, las tropas ucranianas ya están a distancia de ataque de la frontera con Rusia. Este es el mayor temor de Moscú. A esta distancia tan cercana, la artillería y los drones de Ucrania ya pueden monitorear y atacar directamente el otro lado de la frontera. La zona de amortiguamiento que soñaba Putin parece haberse convertido en una gran trampa para su propio ejército. Así que cuando Ucrania logra limpiar un lugar como este, no solo están ganando territorio, están reduciendo los escondites de las fuerzas rusas, debilitando sus defensas y obligándolos a retroceder a posiciones más difíciles de mantener. En la dirección de Vilcha, Ucrania también informó que sus fuerzas se acercaron a los alrededores de la aldea y recuperaron algunas posiciones en la parte sureste de Vovchansk. No es un gran avance, pero cuando se juntan el mensaje es claro. El plan de zona de amortiguamiento de Rusia en el norte de Kharkov no está funcionando como Moscú quiere. En lugar de avanzar continuamente, se ven obligados a defenderse, retroceder y reorganizar sus líneas. Y esto no solo está ocurriendo en Vovchansk. En otras partes del frente noreste, como en la dirección de Kupiansk, Ucrania también sigue intentando responder a la presión rusa con pequeños pero continuos contraataques. Porque aunque Rusia dice que tiene el control, todavía hay sectores donde Ucrania encuentra oportunidades para atacar, recuperar terreno y desbaratar los planes de Moscú. Mientras esto sucede en el norte, la presión es aún mayor en otras partes del frente. Según observadores independientes,
quienes afirman que los ataques rusos siguen siendo intensos en las direcciones de Donetsk y Zaporilla. Aquí se puede ver dónde quiere Rusia concentrar su fuerza, en los lugares que podrían abrir el camino para un avance más profundo. Uno de los puntos más calientes es el sector de Pokrovsk. Aquí Rusia está intentando usar las posiciones que ha ganado para expandir aún más su control en Donbass. Pero tomar un lugar no significa automáticamente una victoria estratégica, porque entrar a una ciudad es otra historia. También es otra historia usarlo para destruir toda la defensa de Ucrania. En el área de Pokrovsk, las unidades ucranianas informaron que hay blindados rusos, artillería y nuevo personal que se están reuniendo. Alrededor de las posiciones capturadas significa que Rusia se está preparando para la siguiente ofensiva, pero a medida que crece la fuerza, también crecen sus necesidades de suministros. Se necesita combustible, se necesita munición, se necesitan puntos de reparación, se necesitan caminos, puentes, almacenes y zonas de concentración. Y aquí es donde entra la estrategia de Ucrania. No necesitan atacar de inmediato cada ciudad ocupada para dificultarle las cosas a Rusia. A veces basta con golpear la retaguardia de la máquina de guerra. Cuando se afecta la logística, el avance se vuelve más lento. Cuando se destruye la ruta de suministro, la artillería se debilita. Cuando se corta el flujo de combustible y municiones, no importa cuántos soldados haya, no es fácil avanzar en la ofensiva. Por eso, lugares como Mariupol, aunque estén lejos de la línea frontal, siguen siendo parte de la batalla. Pero si los drones y los ataques de largo alcance llegan a los depósitos, rutas y movimientos militares detrás de las líneas rusas, significa que Rusia no está realmente a salvo. Y este es el panorama general. En el norte, Ucrania está deteniendo el plan de zona de amortiguamiento. En el este, enfrenta el fuerte avance ruso en Donbass. Detrás del frente está golpeando la logística que impulsa la ofensiva rusa. Alrededor de Mariupol ocupada, Rusia tiene un nuevo problema. Las tropas ucranianas aún no han regresado a la ciudad misma. Todavía no hay izada de bandera, todavía no hay liberación en las calles, pero algo diferente está sucediendo detrás de las líneas rusas. El ISW dice que Ucrania está utilizando drones de reconocimiento y ataque para vigilar y golpear las rutas de suministro rusas en las partes ocupadas de la región de Donetsk. También hay imágenes geolocalizadas que muestran ataques a vehículos rusos en las carreteras que se utilizan para entrar y salir de Mariupol. Eso significa que la que antes era la retaguardia rusa ya no está tranquila. Si antes un conductor ruso podía pensar que era seguro el viaje hacia el frente, ahora la situación es diferente. Cada camión, cada vehículo, cada convoy, cada camión cisterna de combustible puede ser visto por un dron. Porque la línea del frente no solo la manejan los soldados, la hacen funcionar el combustible, las balas, la comida, las refacciones, los equipos de reparación y el movimiento constante desde la retaguardia. Cuando la logística se frena por miedo, se retrasa, la artillería se debilita. Cuando la artillería se debilita, el asalto se vuelve más lento. Cuando el asalto se vuelve más lento, se pierde el impulso. Esto no significa que Ucrania ya controle Mariupol. Falta mucho para eso. Pero el mensaje es claro. Incluso los lugares que están profundamente dentro del territorio ocupado no resultaron ser seguros para el movimiento militar ruso. Y si esto se combina con lo que está sucediendo en el norte, el problema de Moscú se vuelve aún más claro. En el sector de Vovchansk, las fuerzas rusas se ven obligadas a defenderse después de varios contraataques ucranianos. En la línea de Pokrovsk y Donetsk, la presión de Rusia sigue siendo fuerte, pero el costo en vidas humanas, equipo y municiones es muy alto. En el sur, los drones están dificultando las rutas de suministro detrás del frente. Eso significa que Rusia no solo enfrenta un problema en un solo lugar. En el norte están deteniendo el plan de la zona de amortiguamiento. En el centro, cada kilómetro de avance cuesta caro. Detrás de la línea están golpeando la logística. Por eso, aunque hay lugares que Rusia sigue intentando tomar, ya no es tan simple la narrativa de que el avance es continuo. Sí hay progreso, pero tiene un precio. Y mientras pasa el tiempo, el precio de cada movimiento sigue aumentando. Para Ucrania, el objetivo ahora no siempre es un gran avance. A veces, lo más importante es ralentizar al enemigo, interrumpir su suministro y obligarlos a dispersar sus fuerzas en muchas direcciones. Aquí es donde la guerra con drones se vuelve importante. Esto no reemplaza a toda la fuerza aérea, pero puede hacer que las carreteras, los depósitos y los convoyes que antes estaban detrás de la línea de batalla sean peligrosos. En la guerra moderna, la retaguardia de la línea del frente también es línea del frente, y ese es el cambio más grande para Rusia, porque si los camiones en la ruta de Mariupol tienen que esquivar drones, si las posiciones cerca de la frontera tienen que prepararse para contraataques,
Y si cada avance en Donbass requiere un gran sacrificio, significa una cosa: la maquinaria de guerra rusa sigue funcionando, pero ya no funciona sin obstáculos. Y en una guerra basada en posiciones, suministros y tiempo, a veces basta con un retraso, un convoy destruido o una línea de bosque recuperada para cambiar el rumbo de la próxima batalla. Mientras todo esto sucede en las líneas del frente, los métodos que utiliza Ucrania están moldeando el futuro de la guerra. En la operación en Vovchansk, el 23 Regimiento de Asalto combinó la táctica clásica de infantería con el uso de sistemas no tripulados. Los drones de reconocimiento están mapeando cada trinchera y búnker. Los drones FPV atacaron las posiciones rusas mientras los grupos de asalto terrestre avanzaban con su apoyo. Las personas y las máquinas trabajaron juntas en cada etapa de la operación. Este es uno de los ejemplos más exitosos de la implementación del modelo de defensa activa y contraataque local desarrollado por Ucrania en 2026. Ucrania también está desplegando nuevos sistemas de defensa apoyados por inteligencia artificial en el campo de batalla. Los drones de fibra óptica, controlados por cables físicos y resistentes a los sistemas de guerra electrónica de Rusia, se están volviendo más comunes en las líneas del frente. También se están probando torretas impulsadas por inteligencia artificial para detectar y derribar drones rusos, y los robots terrestres ya no son solo equipos experimentales. Se llevaron a cabo más de 24.500 misiones robóticas en el primer trimestre de 2026. Ucrania no solo está lanzando contraataques, sino que también está cambiando la propia tecnología de defensa y ofensiva. Entonces, ¿qué le queda a Putin? Su plan de zona de amortiguamiento en Yarkov ya se vino abajo. Las fuerzas en el norte se vieron obligadas a defenderse y ni su retaguardia se salvó. Pero Rusia sigue siendo peligrosa y Putin todavía tiene algunas cartas bajo la manga. La ofensiva de verano. El aumento de fuerzas de la 90ª División de Tanques alrededor de Pokrovsk y en el sector de Orekiv muestra que Rusia está planeando una gran ofensiva en Donetsk este verano. La lógica del Kremlin es simple: compensar las derrotas en el norte tomando territorio en el sureste, pero esta ofensiva seguirá el mismo modelo de desgaste. Miles de soldados, cientos de vehículos, una cantidad enorme de bajas solo para ganar unos cuantos kilómetros cuadrados. Y la red de drones de Ucrania, que se fortalece cada día, solo hará que ese costo aumente aún más. Movilización. Durante meses, el Kremlin ha estado tratando de cubrir la escasez de soldados llamando en secreto a los reservistas, pero tiene miedo de declarar una movilización total. La movilización parcial en 2022 resultó en una huida masiva y protestas. Putin podría verse obligado a usar esta carta, pero si lo hace, el caos estallará dentro de su propio país. La guerra energética. Rusia ha atacado sistemáticamente la infraestructura energética de Ucrania durante los últimos 3 inviernos. La misma estrategia está planeada para el invierno de 2026 a 2027, destruir los sistemas de calefacción y electricidad de Ucrania para obligar a los civiles a rendirse. Pero Ucrania ha fortalecido más su defensa después de cada invierno, y los aliados occidentales también están acelerando el envío de sistemas de defensa aérea. Diplomacia. Putin está usando a Trump para presionar por un alto el fuego y negociaciones. Lleva el mensaje de que tenemos la iniciativa. Pongámonos de acuerdo ahora, pero la realidad en las líneas del frente contradice esto. Mientras Ucrania no retroceda y el apoyo de Occidente continúe, la carta diplomática de Putin seguirá siendo débil. Y la quinta carta, la amenaza nuclear, que sigue siendo un elemento de intimidación, pero poco a poco está perdiendo credibilidad cada día. Durante 4 años, el Kremlin ha estado blandiendo esta amenaza, pero no la usan porque las consecuencias de usarla serían peores que no usarla. En conclusión, todas las cartas en la mano de Putin son peligrosas, costosas o ineficaces. La zona de amortiguamiento en el norte se está desmoronando. La logística en el sur está siendo atacada, y la guerra de desgaste en el centro está agotando la fuerza de Rusia, mientras que la paciencia de la gente también se está acabando. El Kremlin todavía puede atacar, todavía puede causar daño, pero ya no puede avanzar en la dirección que quiere. En pocas palabras, Rusia está tratando de redibujar el mapa a la fuerza en una sola dirección. Pero la línea del frente no siempre sigue esa dirección. Tal vez sea demasiado pronto para decir que este es el punto de inflexión definitivo en esta guerra, pero hay algo que ahora está claro. La creencia de Putin de que el tiempo está de su lado se está desmoronando poco a poco con cada semana que pasa. Para Putin,
Vovchansk no es solo una aldea cualquiera, es la puerta de entrada a Yarkov, una zona de amortiguamiento en su mente y una cuestión de honor. Esa puerta ahora está cerrada, no en la cara de Ucrania, sino en la propia cara de Putin. Entonces, ¿cuál es su opinión al respecto?